Bien, hola segundo medio, ¿cómo están? Les habla de nuevo la profesora Catalina para comentarles lo que va a ser el trabajo correspondiente al día de hoy. Bien, así que vamos a comenzar eh, recordándoles que con la última guía terminamos lo que fue la unidad 1, así que comenzamos ahora con la segunda unidad que tiene como título El desengaño del mundo. Bien. Entonces es importante que tomen apuntes de esta presentación eh, para que vayan entendiendo y no se queden atrás con el contenido que vamos a ir viendo. Entonces anoten el objetivo, que es reflexionar sobre el tema central de la unidad, que es el desengaño del mundo. ¿Conocen lo que significa la palabra desengaño? Bueno, si se fijan, anteriormente les puse aquí un monito que está como triste, ¿cierto? Acá otra figura que representa la tristeza. Entonces el desengaño tiene que ver con eso, tiene una connotación más o menos negativa, ¿bien? ¿Por qué? Porque, bueno, veamos lo que significa desengaño. ¿Qué es un desengaño? Según la definición que nos entrega la RAE, dice que es la pérdida de la esperanza o de la ilusión, especialmente de conseguir una cosa que se desea o al saber que algo o alguien no es como se creía. ¿Ya? Eso es el desengaño, cuando nos damos cuenta, es como una decepción en el fondo. Es cuando nos damos cuenta de que nosotros teníamos muchas ilusiones sobre algo o sobre alguien y de pronto nos damos cuenta de que no, esas ilusiones no van a llegar a ningún lado, ¿cierto? Porque las cosas no son como las creíamos y siempre tiene que ver con que creíamos que era algo bueno y resultó ser algo no tan bueno, algo negativo. Bien, no es al revés, es de esa forma. Así que eso, noten esta definición en su cuadernito. Entonces, vamos a estar toda la unidad dándole vueltas a este tema. Lo vamos a hacer entonces a través de distintas formas y vamos a ver cuáles son los objetivos que vamos a estar trabajando durante la unidad. Bien, primero que todo vamos a estar trabajando principalmente con poemas y obras dramáticas, también con textos no literarios, eh, para que reflexionemos sobre el sentido de la existencia. A ver, antes de continuar, ustedes son bastante jóvenes todavía, ¿cierto? Pero me imagino que ya han tenido experiencias de vida que les han dejado alguna enseñanza, experiencias quizás negativas, pero que por ahí algo positivo han podido sacar, ¿verdad? Entonces eso significa reflexionar sobre el sentido de la existencia, ver eh, qué sentido, qué importancia tienen mis actos, los actos de los demás, cómo estos influyen en mi vida y si mi vida realmente eh, tiene un valor importante o si simplemente es una vida que se vive, que pasa y que ahí queda en el olvido. Bien, entonces, repito, es una visión bastante pesimista, negativa de la existencia, que ustedes van a reflexionar sobre eso viendo si están de acuerdo con ello o no. Bien, entonces por ahí se va a ir armando la reflexión. Bueno, y los objetivos son apreciar obras del siglo de oro para comprender la relevancia que tuvo este periodo en el arte y la literatura. Siglo de oro, claro, vamos a estar hablando del siglo de oro, que es un periodo que ocurre durante el siglo XVI y XVII, durante los siglos XVI y XVII, y que abarca un área importante del arte que se hizo en ese entonces. Bien, arte y literatura del siglo de oro. Y ahí entra un movimiento artístico que se llama barroco, que es muy importante. Y que no solamente es artístico, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando sea el momento de ver el barroco. Como otro objetivo es analizar diversos recursos del género lírico, como los símbolos, para apreciar el mensaje que expresan los poemas. Vamos a leer entonces mucha poesía del siglo de oro. Y como ustedes saben, la poesía, los poemas se escriben con lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir eso? Que el lenguaje no es literal, que el lenguaje que se utiliza en la poesía muchas veces quiere decir otra cosa. Entonces, para dar
ese sentido figurado se utilizan los símbolos. Bien. El otro objetivo es leer y comprender obras dramáticas para reconocer el conflicto, los personajes y los temas que representan. Todo esto que tiene que ver principalmente, repito, con el siglo de oro. Bien. Vamos a ver tipos de conflicto y personajes tipo. ¿Se acuerdan que ustedes conocen los personajes tipo? Pero ahora vamos a ver personajes tipos que son pertenecientes a este periodo literario, a este periodo artístico. Y también van a escribir un ensayo para expresar tu reflexión sobre su propia forma de ver y comprender el mundo. Bien, entonces el trabajo de esta unidad tiene que estar orientado siempre a eso, a que reflexionen y vean si están de acuerdo con lo que artistas o pensadores del siglo de oro proponían. Entonces ustedes dicen, me parece bien, me parece mal, estoy de acuerdo, no, y reflexionan y lo explican. Bien. Y aquí tenemos entonces un cuadro, una pintura del siglo de oro, muy propia del movimiento del barroco, que después vamos a ir viendo características del barroco, pero desde ya, ¿qué les llama la atención? Que como adelanto, ¿cierto? Que hay muchos objetos, miren, hay un globo terráqueo, una calavera, una máscara, unas flores, un reloj, monedas, bueno, muchas cosas. Que en el fondo lo que esto quiere representar es cómo en la vida acumulamos cosas que simplemente no tienen mucha importancia, ya que quedan ahí tiradas y que no podemos cargarlas. Bien, acá hay una calavera, un símbolo que representa la muerte, ¿cierto? Y acá está este señor que pareciera ser el protagonista de la pintura, que se llama El sueño del caballero. Bien, así que lean esta descripción para que puedan entenderla de mejor forma. Bien, pero acá para entender mejor esta pintura nos quedamos con esto último que aparece acá, que está esta frase en latín, que es la misma que está acá, y que significa eternamente hiere, rápidamente vuela y mata. Dice indudablemente de todas las saetas lanzadas al aire, como las flechas, ¿cierto? Hay muchas que hieren, pero hay una que acaba matando. Entonces, acá se representa el tema de la muerte. Como por mucho que acumulemos y que hagamos cosas y que también nosotros hayamos matado a muchas personas, recuerden que en ese entonces era muy común el tema del caballero que mataba a otros por defender el honor de alguien. Entonces, que por mucho que se cargara con el honor de esas muertes, hay una que llega y que es inevitable. ¿Bien? Y por último, ya vamos entonces con el trabajo que tienen que hacer ustedes, la guía número 11, y que tienen que hacerla con el texto escolar. Entonces son dos textos. El primero es un poema, que está en la página 67. Tienen que responder 6 preguntas. Recuerden que todo se responde en el cuaderno. Y el segundo texto es una obra dramática y tienen que responder las preguntas de las 7 a la 12. ¿Bien? El plazo de entrega es el jueves 14 de mayo. Y eso, recuerden que si tienen dudas me pueden escribir. Yo les voy a estar respondiendo. Y eso, espero sus trabajos. Bien.